y vamos a iniciar haciéndoles una pregunta. Vamos a coger al azar, a ver. No sé si Anderson Ordóñez nos escucha. Ya, profe. ¿Cómo le va, Anderson? Buenas noches. Le quiero hacer una pregunta, Anderson. Ya. ¿Cómo, cómo usted eh, ve su realidad? O sea, cuando usted ve a su alrededor, ¿qué nomás distingue en cuanto a lo que usted puede percibir en materia de espacio? O sea, usted ve a su alrededor, ve el espacio, ¿qué nomás puede percibir? El espacio aquí donde estoy en el cuarto ahorita. Bueno, espacio es cualquier lugar, ¿no es cierto? Pero su concepción espacial, ¿qué le permite percibir? Percibir nada verso. Lo que veo al frente, la computadora al lado del televisor. Al Muy otro bien. lado, Ojo, Anderson, las respuestas que usted nos está dando son perfectas para a donde nosotros queremos proseguir. Anderson nos dice, bueno, yo tengo frente mío mi computador y posiblemente un poquito más atrás o un poquito más allá el televisor y a mi alrededor mi habitación posiblemente, ¿no es cierto? Eh, Usted, Magali, si le hiciera la misma pregunta, a su alrededor, ¿qué percibe? ¿Qué logra percibir a su alrededor de manera espacial? Está la impresora, los cuadernos, los esferos, el A, mouse. a ver, aprovechemos que Magali tiene encendida su cámara. ¿Qué tiene más cerca, Magali, el techo o la impresora? Eso, la impresora, La impresora, ¿no es cierto? Y, y la calle que está al frente de su casa, ¿está más cerca o más lejos que el techo? más lejos, Más lejos, ya, muy bien. Y si usted quiere mirar hacia el techo, lógicamente miraría hacia arriba, ¿no es cierto? Y si quiere mirar hacia la ajá, calle que pasa frente a su casa, ¿hacia dónde miraría? hacia la derecha. Muy bien, hacia la derecha. Entonces, básicamente podríamos decir que lo que los compañeros nos han dado es una respuesta que se puede decir de una manera un poco más palpable, pero veamos si hacemos un último intento y nos dan los nombres propios de esto, aunque las respuestas de Anderson y de Magali han sido ideales para lo que queremos. No sé si Jefferson Chica nos escucha. Sí, profe, dígame. Muy bien, Jefferson. Le hago la pregunta parecida, pero le voy a cambiar un poquito. Cuando Ok. usted está, supongamos, ¿le gusta el fútbol, Jefferson? Sí, profe. ¿Va al estadio seguido o no? No, no casi por el trabajo no hay como, profe. Pero cuando va, ¿a qué estadio va? Bueno, aquí cuando he estado aquí, desde que estoy viviendo ahora último, he ido 2 veces, creo. ¿Ya? Claro, por el trabajo no tengo una vida casi, como quien dice uno, de poder salir un fin de semana casi. Entonces, es muy complicado. Ya nos desvió el tema, Jefferson. Le queríamos sacar de qué equipo es hincha. Ya sabe, Barcelona, profe, disculpará. Ya, Barcelona. No, ¿cómo le voy a disculpar? Está bien, muy bien. Eh, a ver, Jefferson, cuando va al estadio, eh, ¿a qué localidad va? La general, por lo general, profe. Ya, muy bien, a general, ¿no es cierto? Sí, Entonces, frente a usted, normalmente tiene los arcos, ¿verdad? ya, ujú. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, si frente a usted tiene los arcos, hacia arriba de usted, muy probablemente el cielo, ¿no es cierto? Porque creo que la general no es cubierta. Ya. ¿Sí o no? Bueno, digamos que lo voy entendiendo, viéndome por ahí. Ya, y a su derecha y a su izquierda, me imagino se verán las tribunas, ¿no es cierto? Ya. Eso no es verdad. Mm, Me puse a pensar, profe, ya dice uno, no sé por ahí como dónde va la pregunta, dice uno más o menos,
No, más que nada, o sea, lo que muy probablemente usted y sus compañeros y yo también nos estamos imaginando a usted en el estadio, ¿no es cierto? Viendo la cancha donde lo que tiene frente con frente, digamos, son los arcos, hacia los lados las tribunas, ¿no es cierto? Hacia arriba el cielo, hacia abajo los graderíos, ¿no es cierto? Todo esto que hemos descrito, que describe Anderson, que describe Magali, que describe Jefferson, son posibilidades palpables para nuestros sentidos. Nuestros sentidos, nosotros, todos nosotros como humanos, nos permiten reconocer tres dimensiones, ¿verdad? ¿Cuáles son esas dimensiones? Ancho, alto y profundidad. Perfecto, Boris. Podemos distinguir anchos, altos y profundidades. Entonces, en el caso final que hacíamos la analogía con Jefferson, bueno, a lo profundo, a lo lejos, él ve un arco y distingue el otro arco más profundamente incluso. Si él alza su cabeza a lo alto, ve el cielo, ¿no es cierto? Y si es que él mira a sus anchas, a sus alrededores, ve las otras tribunas, la otra gente que está en las plateas del estadio, etcétera, etcétera. Todo lo percibimos así. Esa es la realidad de cómo nosotros experimentamos el mundo. Tres dimensiones, largo, ancho y profundidad, ¿verdad? Entonces, eh, cualquier cosa que nosotros queremos entender, inconscientemente la concebimos así. ¿Está bien? Cuando uno, por ejemplo, yo qué sé, se va a un restaurante y le sirven un plato gigantesco, ¿no es cierto? Una montaña de arroz y todo lo demás. Inconscientemente, ustedes me van a decir mentira, yo no pienso así, es un tema inconsciente, ustedes inmediatamente detectan que es mucha comida porque probablemente desde el volumen se ve un plato muy ancho, un plato muy profundo o un plato muy alto, ¿no es cierto? Y a veces las dimensiones hasta nos pueden jugar ciertos trucos, ¿no es cierto? Por ahí nos sirven un traguito, ¿no es cierto? Un vaso chiquitito, pero ha sido anchote el vaso. Entonces, no ha sido pues, un traguito, ha sido un tragote, ¿no es cierto? Entonces, pero de todas maneras, podemos ir sacando conclusiones en base a esas tres dimensiones, ¿correcto? Uno tranquilamente distingue qué edificio es más alto que otro, tranquilamente distingue qué ropa es más grande que otra. eh, Incluso esta sensación tridimensional a veces hasta nos permite entender cosas ya más subjetivas, como por ejemplo peso, como por ejemplo temperatura, ¿no es cierto? Si ustedes ven una bola gigantesca de espuma flex, por más grande que la vean, ustedes inconscientemente saben que no es muy pesada, ¿verdad? Pero si ven un yunque chiquitito, ¿no es cierto? Mucho más pequeño que la bola de espuma flex, saben que eso es más pesado a pesar de ser más pequeño. Porque ustedes en su visualización, en esa percepción visual, pueden entender de estas tres dimensiones y lo que implica o lo que involucra esas tres dimensiones. Entonces, aquí les hago una consulta. Eh, Cuando nosotros hacemos las representaciones diédricas, representamos esas tres dimensiones, ¿verdad? Porque normalmente en una figura de alzado vemos el alto y el ancho. En una figura de perfil vemos el alto y la profundidad. Y en un plano de planta vemos la profundidad y vemos nuevamente el ancho, ¿no es cierto? Pero viéndolos como planos de representación, con la mano en el corazón, ¿es así de una la percepción de lo que estamos viendo o hay que trabajar un poquito la mente para entenderlo? ¿Qué opina Iván? Profe, en mi caso no, yo prácticamente eh, hago como un ejercicio en el cuaderno, me hago un cuadrado y analizo haciendo un cuadrado, un rectángulo para visualizar mejor el programa.
Muy bien. el dibujo. Y está muy bien, Iván, y es necesario hacer eso. Ojo, no crean que porque a lo mejor un compañero es más dúctil en elaborar una representación diédrica que otro compañero, un compañero es diferente o es anormal y percibe su realidad en dos dimensiones y por eso detecta rapidísimo los planos. No es así. Eso es práctica. Mientras más se lo hace, más rápido resulta comprender qué es cada cosa en un plano de representación. Pero es normal que se nos hagan extraños los planos de representación. ¿Por qué? Porque estamos apenas viendo dos dimensiones en cada plano, lógicamente. Estamos viendo solamente dos dimensiones de las tres que normalmente nosotros percibimos, ¿correcto? Entonces, se nos va a hacer poco común, inusual. Pero apenas vemos las figuritas, a ver, apenas vemos esos rúbricas que incluso yo les he dicho, siempre enlácenlas al AutoCAD para poder elaborar los planos, como que rápidamente comienza a tener sentido, ¿no es cierto?, lo que estamos graficando. Eso es porque esa es nuestra percepción de la realidad. Entonces, esto no es ajeno al diseño asistido. El diseño asistido, si bien hace uso de los planos de representación porque ayudan a entender el cómo está compuesta una pieza, ¿no es cierto?, el qué dimensiones tiene, el cómo se corresponde cada una de las vistas, todo lo que ustedes quieran mencionar, ¿no es cierto? Pero aún así, y aún así estemos trabajando con gente muy técnica, muy capacitada en el tema del área del diseño, siempre va a faltar ese componente realista. ¿Por qué realista? Porque nuestra realidad es esa, la percepción en tres dimensiones. Y ahí es donde nace la necesidad de tener una perspectiva, así es como se llama. Y ese es el tema de nuestro nuevo capítulo, perspectivas. La perspectiva es una ilustración tridimensional, pero ojo con esto, expuesta en un plano bidimensional. Repito esto, es una representación tridimensional, o sea, vamos a poder distinguir tres dimensiones, pero está elaborada en un plano bidimensional, ¿correcto? Entonces uno se pone a pensar y dice, a ver, si yo tengo una hoja de papel, ¿cómo es pues que logro obtener una tercera dimensión en la hoja de papel? Suena un poco imposible, ¿no es cierto? Pero mediante una ilustración sencilla se lo puede lograr. Para demostrar esto, pasemos inmediatamente a nuestra pizarra. A ver, tengo una consulta, dice si vamos a ver también, a ver, nos están consultando, pero el nombre real serían perspectivas caballeras. Sí, vamos a ver dos tipos de perspectivas, pero vamos paso a paso. Primero tratemos de esclarecer totalmente qué son las perspectivas. Entonces, bueno, aquí ustedes tienen la pizarra, ¿no es cierto?, del Zoom, esta pantalla en color blanco, que quiero que la asuman como una hoja de papel. En esta hoja de papel vamos a suponer que yo voy a realizar un eje de altura, un eje Y. Entonces, ahí está dibujado un eje de altura, ¿verdad? Ese es el eje de altura. Normalmente, cuando nosotros queremos dibujar un eje de anchura, ¿no es cierto?, o muy comúnmente se lo denomina eje X, lo que hacemos es esto, ¿no es cierto? Decimos, ese es el eje de todo lo que está a lo ancho, ¿no es cierto? Y incluso el AutoCAD, cuando trabajamos, ustedes se han de acordar, les muestra un eje vertical y el otro eje horizontal. Ahora, ¿qué pasa si este último eje que acabo de dibujar le voy a quitar y le voy a construir nuevamente, pero no le voy a construir así, sino le voy a construir de esta forma? Este es ahora mi eje de la anchura, ¿verdad? Y finalmente, voy a ver, déjenme acomodo un poquito las herramientas del Zoom. Voy a dibujar un tercer eje, el de la profundidad. Y al de la profundidad le voy a dibujar así. Tres dimensiones. Yo sé que si ustedes se centran en este pequeño dibujo,
Da la sensación que estamos viendo la esquina de dos paredes y el piso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Muy bien. A ver, pongámosle nombre a estos ejes. Este decíamos es el eje Y. A ver, déjenme nada más cambiar el tamaño de la fuente. Eje Y. Muy bien. Acá pongamos eje X. Y acá pongamos eje Z. Cuando nosotros hablamos en materia de ejes, sabemos que no siempre las medidas son todas positivas. Hay una parte negativa de los ejes, ¿no es cierto? Que les podríamos complementar hacia abajo. O sea, y pongamos los ejes negativos de otro color. Pongámoslos de este color vino. Entonces, bueno, el eje Y continuaría en más o menos esta dirección, ¿no es cierto? Le estoy haciendo entrecostado porque ya no estamos viendo eso, solamente estamos intentando representarse hacia dónde iría. El eje X se prolongaría en el espacio hacia acá, ¿no es cierto? Más o menos, como les digo, es una pequeña simulación de hacia dónde se extendería. Y finalmente, el eje Z se extendería para acá, el eje de la profundidad. Listo. Ahí están nuestros tres ejes con la continuación negativa de sus ejes, ¿no es cierto? Con los valores negativos de esos ejes. Sigue pareciéndonos, si uno ignora las lineecitas en color vino o en color café, como ustedes le vean, y uno solo se centra en las líneas negras, sigue pareciendo como la esquina de dos paredes y el piso, ¿no es cierto? Esto que estamos viendo en pantalla es un sistema tridimensional en un plano bidimensional, ¿no es cierto? Porque esta pizarra o la hoja de papel o como ustedes le quieran interpretar, solo tiene largo y ancho, no tiene profundidad, ¿no es cierto? Pero sí se ha podido representar tres dimensiones en un plano. Muy bien. Cuando yo hago dibujos en donde puedo representar tres dimensiones en un plano, estoy hablando de que estoy construyendo perspectivas, ¿correcto? Y estas perspectivas son las que me permiten ver objetos tridimensionales a pesar de que se está graficando en un espacio bidimensional. Magali, ¿nos tiene alguna consulta? Sí, profe, disculpe, ¿qué significan los ejes? El de Z era de profundidad, ¿no es cierto? Sí, a ver, normalmente, Magali, porque no hay una regla definida para esto, normalmente se denominan al eje de la altura, eje Y, al eje del ancho, eje X, y al eje de la profundidad, eje Z. Pero es también muy común que algunos autores los denominen de otra forma. A veces existen autores que al eje de la altura le denominan Z, y al eje de la profundidad X, y al eje de la anchura Y. Eso es como que algo propio de cada persona, ¿no es cierto? Lo importante es saber a qué obedece cada eje. Es poco común, pero si ustedes quieren, ustedes pueden decir el eje A es el eje de todo lo que está a lo ancho, el eje B todo lo que es vertical y el eje C todo lo que es profundidad. Pero normalmente es más común encontrar esta configuración, Y, Z y X, o X, Y y Z, ¿no es cierto? En fin, no sé si esa era la duda, Magali. Sí, esa era. Gracias, Ya. profe. Muy bien. Bueno, Juan, ¿qué nos quería consultar? Oiga, profe, los dibujos que usted nos mandaba a hacer, digamos, esos eran en tres dimensiones, bueno, se podía ver tres vistas, ya, tres dimensiones, y nosotros representarlo en solo dos vistas, ¿no? ¿Eso? O algo así como el logo de Nintendo. A ver, no, lo que nosotros hemos hecho hasta ahora eh, es obtener las vistas de cada
cara del objeto, digamos así. O sea, hemos hecho representaciones bidimensionales y justamente por eso se llaman planos de representación, porque es en un plano, ¿no es cierto? Largo y ancho. Solo que una vista obedece a una parte frontal donde se ve altura y anchura, otra vista obedece a una vista superior donde se ve anchura y profundidad, otro plano es el plano de perfil donde se ve altura y profundidad, pero siempre vemos 2 dimensiones en cada plano, no vemos vemos 3 dimensiones cuando juntamos los 3 planos y vamos como que codificando dónde continúa cada trazo en el distinto plano de representación, ¿no es cierto? Pero no hemos hecho nada tridimensional todavía. Y lo de los logos, bueno, lo de los logos era más una práctica para aprender la gestión y la manipulación de los distintos comandos de AutoCAD, pero también los logos fueron dibujos en un plano, ¿no es cierto? Eran dibujos 2D. Podrían haber adquirido un poco un aspecto tridimensional, depende de las herramientas que hayamos usado, pero nunca fue la postura hacer algo tridimensional, o no era ese el objetivo. Ah, no, no, no. Cuando digo logos, por ejemplo, yo dije el logo del intento. Ese sería un logo, digo, ese sería un, ¿cómo se llama? En 3D. Digo, Bueno, dependerá de cómo esté representado, porque, ¿qué, qué le puedo decir? O sea, si es que usted percibe en un gráfico 3 dimensiones, pues el dibujo es tridimensional. Le pregunto a usted mismo, ¿cuántas dimensiones percibe en el gráfico que hemos hecho? Juan, ahorita 3. sí se percibe, ¿no es cierto? Sí. Por eso rápidamente yo les dije, eso parece 2 paredes y un piso, ¿no es cierto? Y todos enseguida dijeron sí. Es como nuestra realidad es percibir todo tridimensionalmente, automáticamente tuvo sentido lo que dibujamos acá, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, fíjense cómo si yo dibujo un objeto cualquiera, voy a dibujar una cajita. Voy a dibujar una pequeña cajita para que se den cuenta que esto es tridimensional. Entonces, a ver, la cajita, por ejemplo, tiene su base, ¿no es cierto? Así. A ver, ahí. Luego tiene su extensión así, ¿verdad? El otro lado de la cajita. Luego, a cada vértice de la cajita tenemos una altura. Bueno, este es un dibujo de zoom, entonces me sabrán perdonar cualquier fallita, ¿no es cierto? Pero la idea es la que queremos que se obtenga. Si ven que todas las líneas de la cajita son paralelas a los ejes, ¿no es cierto? Son todas paralelas a los ejes. Y tenemos una caja tridimensional. ¿Sí o no? Si es que ustedes en la esquina de algún cuarto cogen una caja, tranquilamente pueden hacer coincidir las esquinas de la caja con las de la habitación, ¿verdad? Siempre y cuando esta habitación también tenga esquinas rectangulares, ¿no es cierto? Y bueno, podríamos completar los otros tramos de la caja, aunque sabemos que algunos de estos fueran no visibles, ¿no es cierto? Pero fíjense, ahí está que es un dibujo tridimensional. Yo puedo ver la parte de arriba de la caja, puedo ver la parte de frente de la caja y puedo ver la parte lateral de la caja en un mismo dibujo. Ojo, a diferencia de las representaciones diédricas donde necesitábamos 3 distintos dibujos y los 3 eran dibujos en un plano. Entonces, eso es una perspectiva, estimados estudiantes. Una perspectiva es un dibujo tridimensional representado en un plano bidimensional. ¿Está bien? Ahora bien, resulta que hay muchísimos tipos de perspectivas, pero nosotros vamos a centrarnos solamente en 2. Vamos a aprender a representar objetos en 2 tipos de perspectivas. ¿Está bien? ¿Qué cambia entre una perspectiva y la otra? Lo vamos a ver inmediatamente. Entonces, vamos borrando la cajita que acabamos de construir. Quitémosle a esa. Bueno, ahí se nos fue con todo y eje. Ya vamos a reconstruir.
Ya de una vez borremos esto también y reconstruyamos los ejes. Bueno, entonces decíamos dos tipos de perspectiva. Un tipo de perspectiva es prácticamente lo que teníamos hecho hace instantes. ¿Está bien? Lo que dibujamos hace instantes es un tipo de perspectiva, que le pusimos más o menos así, ¿verdad? A ver, y el otro acá. Cuando yo tengo una distribución de los ejes de esta forma, lo que estoy logrando es una perspectiva, pongámosle el nombre aquí, perspectiva isométrica. ¿Correcto? Me van a disculpar, tengo ahorita el teclado en inglés, por eso me como las tildes. Pero bueno, perspectiva isométrica. ¿Qué quiere decir una perspectiva isométrica? Una perspectiva isométrica lo que quiere decir, noten el origen de la palabra iso. ¿Saben qué es el prefijo iso? ¿Alguien sabe? Es una norma. Bueno, es una norma, sí, no les voy a discutir eso, pero tiene un origen etimológico previo a ser una norma. Aquí les conocemos como normas ISO, pero la expresión ISO tiene otro concepto. ¿Saben cuál es ese concepto? Coloquémosle acá, aprendamos algo nuevo. ISO quiere decir igual, ¿correcto? Por eso las normas ISO es una homologación de muchos aspectos que tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Y esta más fácil, métrica. ¿A qué se referirá la expresión métrica? Como metro, Como Y medida. muy medida. bien, ese es más adecuado. Y métrica, medida. O sea que una perspectiva isométrica va a tener igual medida. Igual medida. Ese es algo que nos tiene que quedar en nuestra cabeza. Las perspectivas isométricas tienen igual medida. ¿Igual medida en qué? ¿Qué se les ocurre que pueda tener igual medida? ¿Sería el plano con la realidad? No tanto, Magali, porque recuerde que nosotros en diseño y en graficación podemos usar escalas. Entonces, no siempre vamos a poder graficar las cosas idénticas a la realidad. No, Pero pero sí tendrían las mismas medidas, ¿no? sí, pero ¿dónde vamos a tener esas mismas medidas? Piénsenlo. O sea, con las escalas se puede poner de 4 metros, así fuera de la escala de 2 a 1 o de 1 a 2, se puede tener igual la medida 4 metros y en la realidad también va a medir 4 metros. Sí, a ver, no discuto eso, Magali, pero no tiene que ver con escalas ni con realidades. ¿Dónde más podremos tener esas mismas medidas? Esa medida igual. ¿No se les ocurre? Esa medida igual las vamos a tener en cada uno de estos ejes que forman la perspectiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero graficar 1 metro de altura y luego quiero graficar 1 metro de ancho y luego quiero graficar 1 metro de profundo, ese metro visualmente se va a ver igual. ¿Está bien? Les voy a pedir que se concentren y hagan el siguiente ejemplo mental. Si es que ustedes ven a un carro, ¿no es cierto? Le ven a un carrito medio de diagonal, ¿no es cierto? Traten de todos en sus mentes imaginarse sus vehículos o el vehículo de algún amigo, un vehículo que tranquilamente cierren sus ojos y lo puedan ver. Ahora, si ustedes se paran medio diagonal a ese vehículo y lo observan, sí o no que es fácil determinar qué tan ancho, qué tan largo y qué tan alto es el vehículo, ¿no es cierto? Ahora, piensen lo mismo poniéndose frente con frente al vehículo. Se ponen frente a la trompa del vehículo, como decimos vulgarmente.
¿Pueden un poco percibir qué tan profundo es el vehículo? ¿O ya se les hace más difícil? Ya se hace más difícil ya. Ya se hace más difícil. Les hago otro ejemplo. A ver, aquí tengo un marcador y les pongo así el marcador. ¿Qué tan profundo es el marcador? No sé si pueden ver mi pantallita. Sí, No se ve, solo se ve un círculo nada más. ¿Sí o no? Se ve un Ah, círculo, no, ni siquiera se nota que es solo un marcador. Ahora, ojo con lo que voy a hacer. Y si le pongo así, ahí ya se puede Ahí ya se apreciar puede ver la la profundidad. profundidad, ya, muy bien, ya se le puede ver que pero no tiene. la profundidad total. A ver, más que nada, quizás la medida exacta, no, Alex, pero uno Ajá, ya podría tranquilamente decir, el marcador es mucho más profundo que alto, ¿no es cierto? sí. Y es mucho más profundo que ancho. En todo caso, el alto y el ancho del marcador parecen idénticos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ujú. Esas conclusiones podríamos sacar solo observando el marcador. Pero eso logro entenderlo porque ustedes están viendo el marcador desde una perspectiva isométrica, donde todas las medidas, largo, ancho y profundidad, son iguales, manejan una misma escala, manejan una misma unidad. Por ejemplo, si yo les pongo así el marcador, así, igual veo la profundidad, igual veo la altura, pero no veo muy bien qué tan ancho es, ¿sí o no? Sí, ya no se ve. Ya, perfecto. Entonces, la perspectiva isométrica me permite ver alto, ancho y profundidad en igual medida, ¿correcto? Entonces, todo lo que yo grafique va a tener una misma unidad independientemente del eje en el que lo grafique, ¿correcto? ¿Y cómo se logra eso? Sencillo, desplazando estos ejes, ¿no es cierto? Desplazando estos ejes un ángulo determinado. Les voy a hacer acordarse un poquito de la trigonometría. ¿Qué pasa si yo tengo una línea? A ver, ¿cómo les puedo plantear esto? Pensemos en la ejecución de un ángulo, ¿no es cierto? Cuando el ángulo va creciendo, ¿no es cierto? Se va acercando a 90 grados. Si es que continúa su recorrido, se acerca al lado opuesto y forma 180 grados. Si continúa ese recorrido, en algún momento genera 270 grados y cuando está regresando a su punto de partida, alcanza a generar 360 grados, ¿verdad? Y se habla de que cuando el ángulo ha dado una vuelta a 360 grados, ha hecho una revolución, ¿verdad? ¿Todos se acuerdan de eso? Bueno, si alguien por ahí no se acuerda, tenga la seguridad que cuando un ángulo gira 360 grados, genera una revolución, ¿no es cierto? Si yo como persona comienzo a girar y termino en el punto donde empecé, he generado una vuelta, una revolución, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a imaginarnos que este eje Z, ¿no es cierto? Comienza a girar, gira, 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 hasta llegar al eje Y, ¿correcto? Una vez que llega al eje Y, sigue girando, sigue girando, sigue girando, sigue girando, hasta llegar al eje Z. Y finalmente, gira y gira y gira y gira y llega hasta el eje X otra vez. Entonces, ahí también se ha generado una revolución. O sea, esos 360 grados que implica la revolución se han dividido en tres partes idénticas. Entonces, ahí también viene otra vez esa cuestión de igual medida. La medida de los ángulos que separan los ejes de una perspectiva isométrica tienen el mismo valor. ¿Cuál será ese valor? Si decimos que en una revolución hay 360 grados, ¿cuánto habrá entonces entre cada uno de estos ejes? ¿Cómo obtendríamos ese ángulo? L. ¿Cómo están, muchachos? Mil disculpas, sufrimos una interrupción ahí en la conectividad.
Cuéntenme, ¿hasta dónde me escucharon? Hasta que dio el una ángulo revolución. genera la revolución. Ya, muy bien. A ver, hagamos rapidito lo que teníamos hecho. Por suerte no hicimos mucho, ¿no es cierto? Teníamos algo así. Algo así teníamos, ¿no es cierto? Y yo les empecé a dibujar el cómo giraría un ángulo entre estos tres ejes. Les decía primero, a ver, hagámosle bonito. Decíamos gira hasta llegar acá. Antes me salió chéverísimo, ahora ya me está saliendo horrible. Luego giramos hacia acá y luego giramos hacia acá. Si yo les decía, si es que aquí se forman 360 grados, ¿no es cierto? Se forman 360 grados que partieron del eje X, luego fueron al eje Y, luego fueron al eje Z y regresaron al eje X formando 360 grados. ¿Cómo o cuánto mediría cada ángulo si en total hay 360 grados? ¿Cómo puedo obtener el valor de esos ángulos intermedios? Dividimos para 3, ¿no es cierto? En una perspectiva isométrica, aparte de tener las mismas medidas en cada uno de los ejes, vamos a tener una separación de los ejes idéntica en valor de ángulos, ¿correcto? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? A que entre el eje X y el eje Y van a haber 120 grados. A ver, no sé aquí en este teclado cuál sea el símbolo de grados, no importa. 120, acá vamos a tener 120 también, y aquí 120. O sea, 120 entre el eje X y el eje Y, 120 entre el eje Y y el eje Z, y 120 entre el eje Z y el eje X. ¿Cuánto suman esos ángulos? 360. 360. 360 grados. Entonces, está bien, ¿no es cierto? Si yo hago el giro del eje X alrededor de los otros ejes y vuelve a llegar al eje X, se genera una vuelta, se genera una revolución. Entonces, condiciones para una perspectiva isométrica. Vamos a ponerle por aquí. Condiciones de perspectiva isométrica. Muy bien. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, tengo la misma medida en cada uno de los tres ejes. Y segundo, pongámosle más acá. Cada eje está separado del otro por 120 grados. ¿Está bien? Esas son las condiciones de una perspectiva isométrica. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, algo que no les quede muy claro. O sea, profe, como dice, entonces, ahí dice la misma medida en los tres ejes, o sea, los tres ejes debe contar con los 120 grados, y de ahí depende ya la figura que tenga ya X medidas, eso ya es ya diferente, ya digamos, pero lo que debe constar es lo que hay de eje a eje, ¿no es cierto? Eso hay que tener siempre claro, la medida de... Sí, Alex, vamos lo que usted dice está perfecto, pero le podríamos decir lo mismo de otra forma. Si yo dibujo tres ejes separados 120 grados, como consecuencia, logro que todas las medidas manejen una misma unidad, o más que una misma unidad, una misma medida en cada uno de los ejes. O sea, si yo dibujo 1 metro de altura y dibujo 1 metro de ancho, los dos se ven como 1 metro, los dos se ven idénticos. O sea, en una perspectiva isométrica vamos a imaginarnos un cubo, ¿no es cierto? Ustedes saben que el cubo es una figura
a ver, es una figura tridimensional donde todos sus lados miden lo mismo, ¿no es cierto? Si yo represento un cubo en perspectiva isométrica, yo no me puedo confundir, yo voy a seguir diciendo ese es un cubo, ¿no es cierto? Y voy a ver el largo, el ancho y la profundidad idénticos, ¿correcto? Quiero nuevamente, a ver, voy a detener un momentito la pizarra. Quiero nuevamente que se fijen en mi imagen. Les voy a mostrar mi celular. ¿Qué tan profundo es mi celular? ¿Se distingue? La profundidad, no. No. La profundidad no, ¿no es cierto? No se distingue la profundidad. El largo y el ancho, o más bien dicho, el alto y el ancho sí se distinguen, pero la profundidad no. Ahora, le voy a tratar de poner en isométrico. Ahí. Bueno, es todo negro, pero sí se alcanza a distinguir la profundidad ahora, ¿verdad? Sí. Ya. Ustedes estarían de acuerdo en decir que el alto del teléfono es casi el doble del ancho del teléfono. ¿Estarían de acuerdo? Casi el doble. Sí, sí, profe. Claro. O sea, no hemos medido, ¿no es cierto? Pero da la sensación que el alto del teléfono es el doble que el ancho del teléfono, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí. sí. Ya. Y estarían de acuerdo si yo digo que la profundidad o espesor del teléfono es la octava parte o la décima parte del alto. Sí, también puede ser. Sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya. Sí se dan cuenta que sin tener una unidad, o sea, yo no les estoy diciendo el alto mide 30 centímetros, nada, yo les estoy hablando en proporciones. Pero por cómo vemos el teléfono, es fácil entender las medidas de ancho, largo y profundidad. ¿No es cierto? Ahora, les voy a hacer algo parecido. Fíjense en el teléfono. Esto ya no es perspectiva isométrica, ¿no es cierto? Ya no es perspectiva isométrica. A ver, pongámosle así para que se vea un poquito mejor. Esto ya no es perspectiva isométrica. Ustedes le ven ahora al teléfono, o más bien hagámosle, a ver, antes estábamos así, ¿no es cierto? Antes estábamos así. Ahí era isométrico, ¿verdad? Muy bien. Ahora les voy a hacer así. Ya casi no distingo otra vez la profundidad del teléfono, ¿no es cierto? Pero ya no está en isométrico. Ya los ángulos de aquí a acá ya no se ve 120 grados, ¿no es cierto? Casi se ve 90 grados. Entonces automáticamente se pierde la noción de una de las dimensiones de ese teléfono. Pero sigo entendiendo que es un teléfono, sigo interpretándolo como un teléfono celular que muy probablemente la profundidad sea mucho menor que su alto y que su ancho. ¿Está bien? Eso no sucede en la perspectiva isométrica. En la perspectiva isométrica siempre tengo clarísimo cuál es el alto, cuál es el ancho, cuál es la profundidad, porque la disposición de los ejes generan que yo tenga una percepción de medida igual en los tres ejes. Por ahí va la cosa. ¿Se entendió o no se entendió? Les voy a dar un concepto que normalmente nos permite redondear la idea. La perspectiva isométrica me permite tener la visualización más realista posible de un objeto. ¿Está bien? O sea, yo le veo muy sensatamente al objeto y sé cuánto es su ancho, cuánto es su alto y cuánto es su profundidad, por el realismo que se maneja, por la facultad de que los ejes están desplazados 120 grados cada uno. ¿Correcto? No sé si les queda por ahí alguna duda. Jonathan, cuéntenos.
Ah, ya. Muy bien, Jonathan. ¿Alguien no entendió lo que hemos dicho? Ya, parece ser que todos le tienen claro. Bueno, y para terminar con esta primera exposición teórica, que luego se irá ampliando prácticamente en las siguientes clases, vamos a ver el otro tipo de perspectiva que nosotros vamos a trabajar. El otro tipo de perspectiva se llama perspectiva caballera, como caballero, pero con la A al final, caballera. ¿Qué es una perspectiva caballera? Volvamos a empezar un poco desde el principio. ¿Qué es que era una perspectiva? Cuéntenos. A ver, Ale Santander, ¿qué era una perspectiva? Una perspectiva era una visualización de un objeto en 3 dimensiones. Perfecto. Me encanta ese concepto que nos acaba de dar. La visualización de un objeto en 3 dimensiones. La visualización de un objeto en 3 dimensiones, cuyas dimensiones son todas iguales, es una perspectiva isométrica. ¿Qué es la perspectiva caballera? Es una visualización en 3 dimensiones donde ya las medidas no son todas iguales. ¿Cómo es eso? ¿Qué tal si yo dibujo otra vez esos 3 ejes, pero los dibujo así? Un eje, ¿no es cierto? El otro eje, así. Y finalmente el otro eje, así. ¿Está bien? Sí se ve la diferencia con la perspectiva isométrica. Pongámosles también nombres. Este es el Y. Este es el X. Y este de acá es el Z. Entonces, ¿qué pasa con esta famosa perspectiva caballera? ¿Quién voluntariamente me puede decir qué es lo primero que notan en la perspectiva caballera comparándola a lo mejor con la perspectiva isométrica? Que los ángulos no son del mismo porte. Muy bien, Magali. Perfecto. Muy bien identificado. Aquí ya no podemos decir que los 3 ángulos son iguales. Y les hago otra pregunta que creo sí se puede deducir. ¿Qué valor de ángulo existe entre el eje X y el eje Y? 90. 90 grados. Muy bien. Aquí hay 90 grados. Es evidente que aquí hay 90 grados. ¿No es cierto? Este ángulo de aquí, como ustedes muy bien lo han dicho, mide 90 grados. Es un ángulo recto. Si una vuelta entera tiene 360 grados y ya le quitamos 90 grados, ¿cuánto mide el ángulo restante? 270. Muy bien, 270. Pero les hago otra pregunta. ¿Ustedes creen que el ángulo entre Y y Z y el ángulo entre Z y X es el mismo o cada uno será diferente? Parece que fuera el mismo. Parece que fuera el mismo y si vamos a decir que es perspectiva caballera, tiene que ser el mismo. Entonces, si el ángulo entre Z y X y el ángulo entre Z y Y miden igual, ¿cuánto mide cada ángulo de esos? 135. 135. Perfecto, muy bien. Este mide 135 y este mide 135. Vamos a ponerle esos valores también. 135 y 135. Muy bien. Entonces, como ya los ejes no están desplazados a un ángulo igual, las medidas tampoco se van a ver iguales. Y vamos a hacer un pequeño truquito de magia. A ver cómo nos queda. Por favor, les recuerdo que esto es Zoom y aquí dibujar es un poco difícil. Entonces vamos a ver qué nos queda. Voy a intentar dibujar otra vez la cajita, pero ahora le voy a dibujar como cubo mismo. ¿Está bien? Es decir, todas las medidas deberían ser las mismas.
Entonces vamos a dibujar primero el cubo en perspectiva isométrica. ¿Correcto? Entonces si voy a dibujar el cubo en perspectiva isométrica, tendría algo así. ¿No es cierto? Así. Así. Es cubo, entonces todas las medidas tienen que ser, en teoría, iguales. Estoy tratando de hacer lo más iguales posibles que se puede. ¿Qué les parece? ¿Se parece a un cubo? Ya, al pelo. Muy bien. Ahora les voy a hacer al cubo en perspectiva caballera. Y voy a tratar de lo más prolijamente hacerle del mismo tamaño que hice en la perspectiva isométrica. Entonces, así. 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 ¿No es cierto? Así. A ver, esa última no está bien. Por ahí sí. No me quiere quedar rectita. Bueno, por ahí un poco falloso, falloso. Pero, ¿qué me dicen? ¿Se ve un cubo o no se ve un cubo? Sí, también se ve un cubo. También Sí, se ve un cubo. sí, Y el profe dijo que no se iba a ver igual. Pero, díganme ustedes una cosa. Voy a usar un color rojo. Y una línea más delgadita. ¿Qué se ve más grande? ¿Esta altura o esta profundidad? La altura. la altura es más. La altura se ve más grande que la profundidad. La profundidad, profe. ¿Usted le ve más grande la profundidad, Iván? Sí. Yo no creo. Yo le veo mucho más grande la línea de la altura que la línea de lo profundo. Y tengo dos compañeros que piensan igual. De hecho, le digo algo. Esta línea de la altura, que voy a hacer ahora dos rayitas, me da la idea que mide igualito que esta línea de la anchura. Me da la idea, no estamos manejando valores iguales. Pero la de la profundidad yo le veo chiquitita en comparación a esta y a esta. ¿Quién más está del equipo de Iván y quién más está de mi equipo? Eso equipo, profe. De mi equipo están. Les conviene aparte, porque si no se sí se sacan le ve cero, ¿no es cierto? No, se le ve la mentira. altura mejor. Que no esté en mi equipo, tiene ceros. Bueno, resulta que justamente eso hace la perspectiva caballera. La perspectiva caballera hace que las medidas del eje X y del eje Y sean las mismas. O sea, cuando digo las mismas, ya saben a qué me refiero, a que se perciben en la misma unidad, se perciben iguales, ¿no es cierto? Pero la profundidad ya se ve reducida, ¿correcto? Solamente comparen la profundidad y usamos otro color para esta comparación. Comparen la profundidad del primer cubo en la perspectiva isométrica, que hice esa línea ahí, en realidad es una línea color rosa, y comparen la profundidad de la perspectiva caballera. Se ve que de la isométrica es más grande, ¿no es cierto? Entonces,
¿Qué está sucediendo con ese efecto de verse más grande las dos dimensiones versus la tercera en la perspectiva caballera? Es por la disposición de los ejes. Nuevamente, los ejes determinan cómo yo visualizo el objeto. Entonces, cuando yo dibuje algo en perspectiva caballera, las medidas del eje X y del eje Y van a ser las mismas. Y las medidas del eje Z o de la profundidad van a tener una reducción. Esa reducción es de 2 a 3. ¿Correcto? Entonces vamos a suponer que el cubo que estábamos graficando mide 1 centímetro. Pregunto a Manuel Merchán, vamos a dibujar un cubo en perspectiva caballera. ¿Cuánto Ya, tiene bien. que medir el alto del cubo? En una perspectiva de 2 a 3, en una escala de 2 a 3. No, el alto del cubo en la perspectiva caballera, ¿cuánto tiene que medir? Oh, igual a la... Ah, ¿cómo se llama esta de acá? Ojo Manuel, el cubo que queremos hacer mide 1 centímetro de lado. Ya. ¿Cuánto dibujo de altura? Igual 1 centímetro. 1 centímetro, perfecto. Iván, Ujú. ahora vamos a dibujar el ancho del cubo en perspectiva caballera de ese cubo que mide 1 centímetro. ¿Cuánto a la larga grafico? Está apagado su micrófono, Iván. 2, profe. 2, ¿por qué 2? El ancho verá. Ah, el ancho. Igual 1. Muy bien, Iván. Entonces Sí, dibujo sí. el alto 1, el ancho 1. Y veamos a ver si aquí estaban pilas. ¿Y cuánto dibujo la profundidad, Marcelo Briones? A ver, parece que Marcelo no, parece que nos escribió aquí por interno, a lo mejor está con algún problema. Sí, está con algún problema el micrófono. Claudia Quispe, no sé si nos escucha. También parece que está con algún problema. Ah, está en el trabajo, Claudia. Mil disculpas. A ver, alguien que voluntariamente nos diga, vamos a dibujar ahora la profundidad del cubo de 1 centímetro en la perspectiva caballera. ¿Cuánto en realidad debería graficar? Habría que dividirle 0,5. 2 para 3. Muy bien, Alex. Muy bien. La profundidad va a ser igual a multiplicar ese 1 centímetro, primero por 2, obtendríamos lógicamente 2, y dividimos después para 3. 1 por 2, 2. 2 dividido para 3, 0.6. 0.666. 0 puntos, ya redondeando, 0.67. ¿No es cierto? Esa es la medida que tendría que medir el cubo. Nosotros le vamos a dibujar de 0.67, pero le vamos a percibir igual de 1. Así funciona la mente de curioso, ¿no es cierto? Por eso cuando yo hice el cubo en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera, ustedes me dicen los dos son el mismo cubo, ¿no es cierto? Siendo que el 1, una de sus medidas